Buenos días, tardes o noches, dependiendo a la hora que nos estés escuchando. Bienvenidos a este podcast de microeconomía, donde hablaremos hoy sobre los acontecimientos estructurales económicos de México. Soy Abigail Casanova Hernández. Mi nombre es Wendy Don Juan. Y yo soy Suset Cervantes. Antes de todo, debemos saber el significado de lo que es la economía. La economía es una ciencia social que estudia la forma en que administramos nuestros recursos para satisfacer nuestras necesidades. Estudia cómo las personas, las empresas y los gobiernos toman sus decisiones y también está enfocada en el comportamiento de los individuos, de las personas y su interacción ante determinados sucesos y el efecto que produce en el entorno, como por ejemplo el efecto que producen en los precios, en la producción, la riqueza o el consumo, entre otros. La economía debemos saber que se divide en dos ramas principales, las cuales son microeconomía y macroeconomía. Microeconomía es la que estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos y su interacción con los mercados de manera individual. Hay que recalcar aquí que microeconomía es de forma individual y analiza cómo se toman decisiones para asignar los recursos que tenemos. Macroeconomía aquí va más enfocado en estudiar temas relacionados al análisis global, a comparación de microeconomía, que es más como individual. Es decir, que no se centra en las dinámicas generadas entre dos agentes del mercado, sino que observa en conjunto del país o, por ejemplo, de la región. También es importante saber qué son los agentes económicos. Eso también es un punto clave. Los agentes económicos es en sí toda persona física o moral, que sabemos que moral es más de dos personas, que participan de algún modo, o sea, en cualquier área puede ser, o en alguna parte del proceso de una actividad económica. Entre los agentes económicos están las personas individuales, las familias, empresas, gobiernos y bancos centrales. Y bueno, estos son algunos conceptos bases para poder entender de lo que estaremos hablando aquí en nuestro podcast. Hola, yo soy Wendy y voy a hablar sobre un tema que se me hizo interesante en la clase, que fue el de la pirámide de Maslow. Bueno, la pirámide de Maslow propone una jerarquía de las necesidades del ser humano. Esta distingue entre las necesidades más básicas hasta las más elevadas. Como pudimos ver en clase, la pirámide tiene 5 niveles principales, los cuales son necesidades básicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades de estima o reconocimiento y por último, necesidades de autorrealización. En el primer nivel, que es en la parte inferior, es sobre las necesidades básicas. Estas cubren aquellos aspectos que nos permiten sobrevivir en el mundo físico. Desde respirar hasta la alimentación, debemos ocuparnos de ellas, sea cual sea la situación. El siguiente nivel son las necesidades de seguridad. Estas implican todos aquellos aspectos que nos permiten desarrollar una vida ordenada y sin miedo. Hablamos de disponer de seguridad física, vivienda, trabajo, etc. Sobre el siguiente nivel, que es el de las necesidades sociales, nos empujan a vivir en sociedades y a las relaciones interpersonales. En el nivel de reconocimiento están relacionadas con la confianza y la reputación. Los seres humanos queremos tener independencia y confianza entre nosotros mismos, así como dignidad y, por sí, el reconocimiento. Y por último, el nivel superior, que es el de autorrealización. Estas son las que solo podemos ver satisfechas si hemos alcanzado todas las demás. El crecimiento personal y la creatividad son inherentes a este eslabón de pirámide de Maslow. Un ejemplo sería la participación en proyectos que consideras importantes, autonomía en tus decisiones, trabajar en un área que te guste, ejercitar tu creatividad, tener más flexibilidad, etc. Y pues la teoría y su relación con el mundo laboral sería una de las principales fortalezas de la pirámide de Maslow, es que es fácil de entenderla y se puede aplicar en una variedad de situaciones y una de ellas en el mundo laboral en el que estamos. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar a hablar
sobre los acontecimientos más importantes de México. Y comenzamos con el modelo económico empleado en México entre 1950 y 1968, que también se le conoce como milagro mexicano o como desarrollo estabilizador. Y bueno, como un antecedente del milagro mexicano, en 1946 el presidente que estaba en ese momento era Manuel Ávila Camacho, y él asignó a los obreros un salario que les daba seguridad social y además muchos recursos a los líderes sindicales. Esto a cambio de garantizar el orden laboral y sosteniendo ante las acciones de las empresas y del gobierno por parte de los trabajadores. Lo cual al siguiente año, en 1947, se implementa el modelo de sustitución de importaciones por parte de Miguel Alemán. Lo que quiere decir es que México se cerraba en gran medida al comercio internacional para centrarse en una economía local, por lo cual se dice que estaba pasando por una economía cerrada. Lo que es una economía cerrada es que consume solo lo que produce, ya que una economía abierta pues consumen lo que producen otros países, pero al momento de cerrarse el comercio internacional pues ya no tenía de otra. Y es que cabe destacar que cada vez era más caro importar mercancías por el valor del peso frente al dólar. Y ya para 1952, Adolfo Ruiz Cortines empieza un gobierno con una fuerte subida en los precios de los alimentos que el gobierno no podía compensar, por lo que decidió devaluar el peso para aumentar las exportaciones mexicanas y así poder disminuir la importación de alimentos y mercancías que ahora tenían que producirse dentro de México. Y esto parecía que estaba dando resultados, pues para 1953 el cambio era próspero, la economía mexicana, la industria crecía y el pueblo evolucionaba. Y por primera vez se reconocieron los derechos de la mujer, se construyeron carreteras y se comenzó la modernización del gobierno para tratar de disminuir los niveles de corrupción. Y para 1958 Adolfo López Mateos pues iba siendo la misma dinámica. México seguía siendo con el mismo apoyo a las empresas tanto locales como extranjeras, mientras a la vez pues iban construyendo los puertos y carreteras. Lo cual para 1968, o sea, después de 10 años, la percepción del Estado ante la sociedad era una corrupción demasiado alta. La represión del Estado era constante y escasez de alimento gracias al descuido del campo ocasionado por las políticas de la última década. Pues la imagen de México como un lugar próspero y rico solo lo percibían los empresarios y los gobiernos extranjeros que mantenían un lugar de privilegios, mientras el pueblo pues estaba viviendo toda esa escasez. Lo cual como resultado da una deuda acumulada del gobierno frente a la crisis económica del dólar que había subido demasiado. Y empezaron a surgir guerrillas, empeoró la pobreza y el milagro mexicano pues se terminó ya en 1970. Modelo de desarrollo compartido, de 1970 a 1976. Este modelo inició cuando entró a la presidencia Luis Echeverría al poder en México. El país en ese entonces, la verdad, estaba demasiado endeudado con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, o más conocido como FMI. Y gracias a ello, México hasta en la actualidad no se ha podido desarrollar todavía. El desarrollo compartido fue un plan de corte populista. Recordemos que populismo es una idea que promueve la justicia y la idea de igualdad. Y en este caso, pues es lo mismo, aplica a que este modelo de desarrollo compartido buscaba la justicia y la igualdad entre obreros y campesinos al hacer esta alianza y compartir los beneficios del crecimiento. Este modelo, ¿por qué fue llamado desarrollo compartido? Esto fue debido a que el plan inicial era la distribución de la riqueza existente en el país y acercar el sector campesino con el sector obrero o industrial para que entre ellos se complementaran. Pero estas ideas impedían la creación y crecimiento de riqueza y el flujo de inversión. Los objetivos principales de este modelo compartido eran darle vida nuevamente a la actividad económica. Para ello se buscaba modernizar la industria y lograr una mayor productividad.
mejorar la educación mediante la reforma educativa, generar más empleos directos e indirectos y aprovechar al máximo los recursos naturales, ya que sabemos que pues México es un lugar muy reconocido gracias a sus recursos naturales que son inmensos para aumentar el crecimiento de la economía. En este modelo hubieron tanto efectos positivos como negativos. Entre los efectos positivos que hubieron está que pues se creó el Instituto de Fomento a la Vivienda, o más conocido como Infonavit, cuyo objetivo fue brindar la posibilidad a los obreros de recibir créditos para comprar o remodelar sus viviendas. Sabemos que esto es algo que ha beneficiado mucho y hasta en la actualidad en las personas, que lo vemos ahora en los trabajos, que es como una forma de seguro que se les otorga de tener una casa de Infonavit, y esto hace que tengan un hogar en buenas condiciones y donde puedan estar seguros. También se crearon universidades y centros de educación media, se realizaron esfuerzos por integrar a las comunidades indígenas al sistema educativo por medio de ¿qué? De programas de enseñanzas al castellano. Pero bueno, sabemos que como todo y como ya mencioné, también hubieron cosas negativas o consecuencias que hasta la fecha han marcado a México, como lo son que el peso se desplomó al final de 12.50 a 70 pesos por dólar. La deuda externa aumentó. De hecho, la verdad es que se duplicó de 8 a casi 26,000 millones de dólares. Los índices de desempleo se incrementaron y se gastaban más de lo que producía, y pues a causa de esto no se pudo recuperar lo que se invirtió. ¿Cuál fue el final de este modelo? Fue gracias a que el aumento de la deuda externa y el desequilibrio de la balanza de pagos, los continuos ataques del presidente a los empresarios, que hizo que esos retiraran capitales de México. Y pues en el año de 1976 la economía mexicana llega al punto final de una crisis que aumentó esta crisis la pobreza y la deficiencia en la calidad de vida de los ciudadanos. Todos estos elementos que acabo de mencionar, estos elementos negativos, hicieron que México sufriera una caída general de su actividad económica y provocó la caída inmediata del sistema económico, o más conocido como desarrollo compartido. En mi opinión personal, la verdad es que este modelo tenía buenos objetivos para un mejor nivel de vida, pero a consecuencia de la mala administración que vimos anteriormente, pues no se pudieron llevar a cabo los objetivos, por lo que al final, como vimos, terminó en que se contaron con grandes deudas, y pues la deuda externa, en vez de tratar de disminuirla, la verdad es que terminó aumentando demasiado. Bueno, igual yo, Wendy, les hablaré sobre otro tema que vimos en clase, que fue el de crecimiento económico acelerado. El modelo de crecimiento económico acelerado fue el modelo económico que se llevó a cabo en México durante el sexenio de 1976 a 1982 del gobierno del presidente José López Portillo. La intención de este modelo era reducir el desempleo, bajar la inflación y mejorar una serie de servicios básicos, los cuales serían la salud, el agua, alimentos, vivienda y electricidad. Todo ello a partir de los ingresos procedentes del petróleo. Bueno, como en todo país con un estado de inflacionario, México tuvo que idear un plan que pudiera ejecutarse rápidamente e incrementar la tasa de interés entre los entes empresariales tanto públicos como privados. Para ello se tenían características del modelo que fomentaban un aumento de la economía mexicana, los cuales eran bajar la inflación sin llegar a la depresión monetaria, acumulación de bienes económicos para aumentar el capital del gobierno y, por último, el crecimiento económico rápido y eficaz. El objetivo de este modelo consistía en brindar un mínimo de satisfacción a los trabajadores, pero sin perturbar los intereses financieros de las compañías. Debido a los conflictos creados durante el gobierno anterior del presidente, entre empresarios y gobierno, uno de los objetivos de López Portillo era realizar actos conciliatorios con los sectores productivos. Empezó a mejorar la economía, pero se basaba solamente en el petróleo. Ante la presión y resistencia empresarial,
Echeverría halló que la única salida era el endeudamiento externo público. Con ello, la deuda pública aumentó considerablemente, se desbocó la inflación y la moneda se devaluó perdiendo su valor a un 58%. Todo esto favoreció el debilitamiento del modelo de desarrollo estabilizador de Echeverría y la transición hacia el modelo de crecimiento acelerado que se identificó bajo la presidencia de López Portillo. Se consideraba necesaria la unión de todos los sectores para superar la crisis y recuperar el desarrollo económico, empresarios, obreros y gobiernos. Mientras mejoraba la situación, el gobierno y los industriales conseguían más ganancias. Ante tal abundancia, el gobierno decidió utilizar estos recursos e inversiones privadas y públicas en lugar de pagar la deuda externa. El gasto público se incrementó para mejorar la salud pública, ampliándose los servicios médicos, agua potable, alumbrado público y drenajes, educación pública y duplicándose el número de alumnos. El crecimiento económico era demasiado rápido pero incorrecto, porque las decisiones del gobierno se basaban en que la economía no caería de nuevo en crisis y seguiría subiéndose porque el petróleo nacional era infinito. Y sobre la caída del modelo, el progreso aparente se vino abajo con la disminución imprevista del precio internacional del petróleo debido a una sobreoferta de los países productores y un ahorro energético de las naciones consumidoras. Este desplome a finales de 1981 tuvo un efecto negativo bastante serio en las finanzas públicas, debido a que asumió erróneamente que el precio se mantendría alto. El gobierno finalizó siendo objetado por todos los sectores de la sociedad mexicana, tachándolo como corrupto e ineficiente. Y bueno, el último acontecimiento económico que ocurrió aquí en México fue el modelo económico neoliberal del cual les voy a hablar. Este ocurrió entre 1982 a 1993. Pero antes de hablar del neoliberalismo en México, quiero que se tenga en claro qué es el neoliberalismo. Este es un conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que definen la no participación del Estado en la economía. Es decir, que el Estado no intervenga con la economía. Y este hace comienzo en la historia en 1982 con la presidencia de Miguel de la Madrid, que introduce ahora sí el concepto que es conocido como neoliberalismo, pero este lo aplica de manera estratégica, pues al principio él marca las primeras ventas privatizando las empresas paraestatales. Y estas empresas son organizaciones en las cuales el Estado es el mayor accionista. Y es que en 1982 habían 1.155 empresas de estas, pero para 1988 se reducieron a un número que era de 412. Y bueno, este proceso comienza fomentando la producción privada por parte de las empresas sin ayuda del gobierno. Y es que el neoliberalismo tenía como objetivo principal privatizar y vender estas empresas, así como la eliminación de empresas que no destacan tanto. Y un personaje que aquí resalta es el presidente Carlos Salinas, que es el que representa al país a partir de 1988. Pues él se encargó de vender varias empresas, privatizó el campo y pues esto desmanteló los ejidos y aumentó el flujo de migrantes a Estados Unidos. Pero algo que destaca fue que firmó el Tratado de Libre Comercio con toda América del Norte, que viene siendo Estados Unidos y Canadá. Y bueno, como conclusión, ya para terminar este podcast, pues podemos recalcar que en estos acontecimientos económicos que sufrió, por los cuales pasó México, tuvieron todos algo en común, ya que comenzaron bien, tenían buenas intenciones, pero como vimos, pues terminaron mal. Pues los únicos que se beneficiaban eran o los de la clase alta o el gobierno, e incluso en ocasiones eran las empresas. Y bueno, eso es todo por parte de nosotras. Muchas gracias por escuchar este podcast.